Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Le agradezco a Dios nuevamente la oportunidad de estar transmitiendo por este medio para que juntos escudriñemos la palabra y a través de esta reflexión podamos entender y comprender lo que hoy Dios tiene para nuestra vida. En el mensaje anterior recordemos que hablamos de la providencia de Dios y su significado, que es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar y circunstancia. Hoy quiero hablarles acerca del hombre espiritual en tiempos de crisis y aislamiento, a propósito de la situación difícil de salud que hoy impera a nivel mundial. Quiero precisar, sin embargo, que no es mi intención abundar en este tema, pero sí hablaremos más adelante un poquito sobre ello. Hoy nos centraremos en el propósito por el que Dios permite que existan periodos de prueba en nuestra vida, pero sobre todo, ¿cuál debería de ser la actitud del hombre o mujer espiritual en ella? Y quiero llevarlos, hermanos, a que me acompañen a leer el libro de Santiago en el capítulo 1, versos 2 al 4, que dice así: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra pruebas, del griego peirasmos, se refiere a la persecución y a las aflicciones causadas por el mundo o Satanás. El creyente debe de enfrentar esas pruebas con gozo, porque la prueba desarrollará fe perseverante, entereza de carácter y esperanza madura. Pero seguramente algunos de ustedes se cuestionarán: ¿cómo se puede tener gozo en medio de la prueba? ¿Cómo puede decir Santiago que debemos estar gozosos cuando nos encontramos en diversas pruebas? ¿O cómo podemos alegrarnos en el sufrimiento? Santiago aborda situaciones que los cristianos enfrentamos y que estas situaciones tienen el potencial de desanimarnos o hacer que nos apartemos de la fe. Todos tenemos pruebas de vez en cuando en nuestras vidas, hermanos. Pueden ser pruebas de carácter financiero, la pérdida de un trabajo o la enfermedad, entre otros. ¿Les suena familiar esto que acabo de comentar con respecto a lo que hoy vivimos? Cuando estas cosas pasan, es entendible que a menudo miremos solo el lado negativo de las pruebas. Pero para Dios no es así. Estas pruebas pueden desanimarnos y hacer que simplemente queramos darnos por vencidos. Las pruebas, sin duda, hermanos, son dolorosas, pero pasar por ellas nos trae lecciones valiosas que pueden fortalecer nuestro carácter y traer crecimiento espiritual. Esto lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 6 al 8, que dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahora bien, ¿cómo podemos definir el gozo en medio de la prueba? Pudiéramos verlo como una actitud de bienestar en el corazón que el Espíritu Santo produce mientras ponemos los ojos en Cristo, en su obra y en su palabra. Tener gozo en medio de las pruebas es un llamado y a la vez es algo que nosotros mismos sin duda no podríamos producir, hermanos. ¿Cómo es esto posible entonces? Recordemos Gálatas 5:22, que nos enseña que el gozo es parte del fruto del Espíritu y por lo tanto es algo que solo Él puede producir. Sin embargo, el fruto del Espíritu se produce en nosotros al alimentar el Espíritu
y no a la carne. Y una de las formas en las que hacemos esto es escudriñando su palabra, conociendo a Cristo a través de ella y respondiendo en obediencia. Entonces, el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros en la medida en la que su palabra es nuestro alimento y fuente de deleite de manera diaria y constante. Recordemos que el salmista dice: si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Santiago añade algo más en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe solo puede alcanzar su plena madurez cuando se enfrenta a dificultades y oposición. A esas adversidades Santiago les llama pruebas de vuestra fe. Algunas veces Dios permite las adversidades en nuestra vida, hermanos, para comprobar la sinceridad de nuestra fe. Sin embargo, también quiero puntualizar que la Biblia no enseña en ninguna parte que las dificultades de la vida sean siempre señal de que Dios está disgustado con sus hijos. Puede ser señal de que Él reconoce nuestra constante consagración a Él. Todo lo anterior trae un propósito para nuestra vida. Una vez que experimentamos el gozo y la paciencia, traerá como resultado el ser perfectos y cabales. Es decir, maduros. Tendremos una correcta relación con Dios, que lleva fruto en un sincero esfuerzo de parte nuestra por amarle, por sobre de todas las cosas, con devoción, obediencia y por supuesto, santidad. Con una confianza ciega de nuestra parte, de que Él tiene completo control de su vida, de mi vida y de lo que sucede a nuestro alrededor. Y solo Él nos guiará en medio de la prueba hacia la victoria. El segundo aspecto, y no menos importante, podría precisarse a través de este cuestionamiento. ¿Qué actitud debemos de tomar cuando nos encontramos en medio de las pruebas? Hablamos del propósito de parte de Dios que permite que de pronto nos hallemos en diversas pruebas. Pero ¿qué espera Dios de nosotros? Usaremos como ejemplo lo que vivimos hoy día, hermanos. Indiscutiblemente hay una saturación de malas noticias. Basta con ver las redes sociales, encender el televisor y ver las noticias, la prensa escrita. Dicen que en su mayoría son falsas, que son manipuladas, que han sido politizada esta situación de crisis de salud. Pero debemos de reconocer que el mundo vive una de sus peores crisis de la historia. Pero también hay algo que sin duda es grave. El creyente también se ha enganchado. Al parecer el tiempo se ha detenido. Nuestros afanes, la vida cotidiana, el ir para allá, para acá, de un lado a otro, las prisas, todo se ha detenido. Al parecer, orillados por las circunstancias, nos encontramos con que hay suficiente tiempo y espacio para reencontrarnos con Dios, con nuestras familias y, ¿por qué no?, con nosotros mismos. En medio de esta pandemia podemos ver a quién lo gobierna la carne y a quién lo gobierna el espíritu. Todo aquel que ha vivido lleno de información de Dios, pero sin Dios, está lleno de temores. Solo el hombre espiritual, aquel que ha nacido del Espíritu, puede mantenerse tranquilo, hermanos. Sabe que para los hijos de Dios no existe ninguna condenación, recordemos Romanos 8. Si esta crisis de salud logra robar nuestra paz, es porque nuestra fe necesita ser fortalecida. Nuestra convicción de fe en Cristo debe ser mucho mayor que la realidad que golpea al mundo hoy. Durante muchos años, recordemos que se nos ha predicado y se nos ha expuesto desde los púlpitos de la iglesia, inclusive desde la palabra también, que estos tiempos habrían de venir.
Sin embargo, Dios no está, a pesar de que los templos han sido cerrados, Dios no está encajonado en 4 paredes. La iglesia se ha constituido como edificio de Dios en todas las naciones desde casa. De esto justamente hablaba Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Y esa es la actitud que nuestro Dios desea ver en su pueblo. Un pueblo que levante un altar de adoración en casa y que estas circunstancias no evitan que sigamos buscando y adorando a Dios. Hermanos, que las aflicciones pasajeras produzcan en nosotros un deseo ferviente de buscar a Dios, de confiar en Él, que el gozo del Espíritu se haga presente mientras Él obra, provee, levanta, transforma nuestra vida, renueva nuestra mente, orando también nosotros por los huérfanos, por los enfermos, las viudas, por los misioneros, entre otros. Esa es la correcta actitud del creyente espiritual. Hermano que me estás observando, si tú por alguna circunstancia te has alejado de Dios, has dejado de buscar a Dios, te has enfriado espiritualmente, este es el momento, es el tiempo que Dios está permitiendo para que te reconcilies con Dios, para que vuelvas a tu primer amor. Dice en su palabra, vuélvenos a ti y nos volveremos. El Señor te está esperando. Este es el tiempo. Dice en su palabra que hay que buscarle mientras pueda ser hallado, mientras esté cercano. Y Él no se ha alejado de nosotros. Es el tiempo que Dios está permitiendo para que te reconcilies con Él. Y también puedas tú reconciliarte con tus seres queridos. Este es el tiempo, hermano. En la reflexión anterior, recordemos que citábamos a Mateo 6:33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios y su justicia es precisamente orar por los enfermos, pedir por los huérfanos, por las viudas. Y todas las demás cosas, hermanos, vendrán por añadidura. Y yo puedo decir por fe que Dios obrará de manera sobrenatural para proveer a tu vida, porque le has creído a Él, porque estás confiando en Él, porque estás esperando en Él. Finalmente, el Espíritu nos recuerda su palabra en 2 de Corintios 4:17 al 18, que dice así, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios espera que durante este periodo de aislamiento, durante este periodo de prueba, hermanos, nosotros estemos con gozo para ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Y cuando haya terminado este tiempo, podamos seguir glorificando el nombre de Dios, pero podremos observar el fruto de haber permanecido en Dios. ¿En dónde estás edificando, hermano? ¿Estás edificando en la roca que es Cristo? Y aunque soplen vientos, aunque la tierra sea removida y nuestra casa sea golpeada, no caerá, porque está cimentada en la roca.
Pero si tú has estado edificando sobre la arena, hermano, la palabra de Dios es clara, que la casa será golpeada y será derribada. Yo te invito a que busques a Dios, a que nos arrepentamos, a que pidamos perdón y nos reconciliemos con Dios. Es el tiempo, es ahora, para que empecemos a edificar sobre la roca. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para su vida. Nos vemos pronto, que Dios les bendiga.